y vamos camino al campo o pueblito, yo le digo así, cerca de Biarritz. El pueblo se llama Espelette. En español pienso que se llama Espeleta. Es muy conocido este pueblo por su pimiento rojo seco que cuelga entre las casitas, que lo ponen a secar. Y vamos allá. Y mientras tanto te muestro el camino. Y me encantan las casitas como cerca de la montaña, alejada. Bueno, ya estamos llegando. Ya estamos llegando al pueblo, al campito. Mira su casita, hermosa. La verdad que es un placer caminar por sus calles y sus paisajes son hermosos. Te voy mostrando cada rincón que puedo mostrar porque por esta área hay comedor para tú sentarte, disfrutar de un picnic o tu comida, lo que sea, al aire libre. Y me encanta. No lo mostré porque hay muchas personas haciendo lo que te acabo de decir en familia. Y de verdad, el video, la cámara, no muestra lo bonito que ven mis ojos en persona. Es muy bello, encantador, pintoresco lugar. Mira la montaña. Ay, me encanta. Y es un silencio, pero un silencio. Bueno, toda Francia es así casi, excepto lugares turísticos. Pero, ay, qué linda esta casita, qué hermosa. Ay, yo sacando mi cabeza en la mañana por ahí. Como te decía, toda Francia es un país tranquilo, excepto los lugares turísticos que está lleno de gente, como París. Pero la verdad, este pueblo, este campo, ¡ah! Pero un silencio total. Yo puedo gritar, yo creo que todo el mundo sale. Si hay gente, porque siempre la gente está dentro de su casa. Y pienso que hay, si no me equivoco, 1825 habitantes o más en este pueblo. ¡Qué silencio! Y aquí estoy disfrutando de este hermoso paisaje. Las casitas, es muy pintoresco este pueblo y hace un clima delicioso. A veces sale el sol. Ay, esta casita en la montaña, qué bella. Ay, qué bella. ¿La viste? Y mira esta. Mira esta. Estoy sacando mi cabeza en la mañana por esa ventanita. Es un placer. Y está sonando la campana ahora. Y esta es la iglesia del pueblo. Y vamos a ir para allá porque es muy particular esta iglesia. Ya verás por qué. Te voy a mostrar más adelante, que en unos momentos vamos a ir por ahí, por ese recorrido. Esta es como una cancha, yo le llamo así. Pero yo estoy enamorada de este pueblo, enamoradita, emperrada, aficiada. Oh Dios, y no sé cómo la gente aquí, el campo para mí es otro nivel. De verdad que sí, es como residencial más o menos, aislado así. Pero me encanta, me encantan las casitas, las ventanitas. Aquí hay mucho cuadro, están preciosos esos cuadros. Parece que la señora que está por ahí lo hace. Pero aquí sabe que vienen muchas personas en el centro. Vamos a pasar, pienso por ahí en un momento. Ay, mira esto, qué bello. Hay muchas personas que vienen a visitar este pueblo. Ay, pero amo estos colores entre el blanco, entonces la ventana la pintan como de rojo y un verde. Se ve muy lindo. Entonces como que todas están combinadas. Es precioso. Ay, esta casita. Pero parece sacada de un cuento. Por eso que yo digo que aquí el campo es como de otro nivel. Y no solamente casi en los campos de Francia son como más o menos este estilo. Pero por eso yo amo ir a los pueblos de Francia y los campos también.
Y saben que ahora yo estoy ahí en la iglesia. Estoy como más visitando lugares no tan turísticos, como que le ha cogido el cariño a esto ahora. Y descubrir y así lugares que a veces están olvidados por la gente, o sea, por el turista. Pero también me gusta que no haya tantas personas. Y aquí hay un silencio, pero un silencio. Aquí se escuchan los pajaritos y algunas personas así que están como en el patio de su casa, en el jardín, comiendo, jugando. Estas flores, pero mira los colores, blanca todas, pero con la ventana como pintada, como no, pintada de color rojo o verde. Mira esta. Aquí me voy a tirar yo mi foto. Es que la cámara no graba la belleza en sí de la realidad. Y mira que esta cámara presenta los colores y todo, pero como que no le da el brillo que en verdad cuando tú ves eh, personalmente. Y esta es una calle normal. Mira esta casita, mira esta casita. Y el ventanal. Esta es una calle normal y no pasa ni un carro. Mira qué lindo patio jardín. Está precioso. Sí, no sé si te había dicho, este pueblo es territorio histórico y sí, es muy conocido y destacado por su producción de pimientos. Sí, más adelante vamos a ver los pimientos. Y llegamos a la iglesia. Ya verás, te muestro. Ah, es un cementerio cerca de la iglesia. Hola. Increíble. 766. Maggie. No sé pronunciar el apellido. Wow, falleció en ese año. Pero parece que no ponían. Oh, de verdad. Qué raro. Es muy raro. Y este que dice. Eso que son. Ah, no me digas. Niños que murieron por Francia. No entiendo. Es increíble, son muchas. Parece sacado de una película de misterio. Wow. Esto es en la iglesia. Wow. Increíble. Un cementerio cerca de la iglesia. Interesante. Una iglesia católica. Eh, sí. Oh my God. Esta es la iglesia. Increíble.
Es increíble. Voy a entrar porque voy a sacarme de duda que es una iglesia. O quizá lo fue en un tiempo. Sí, es una iglesia. Es una iglesia confirmado. Ah, aquí hay más familia. Ah, de verdad, yo no viviría aquí. Ay, no me quiero imaginar ese lugar de noche. Aquí se puede filmar una película de terror. No se ve tan terror, se ve muy, como diría, museo como de tumbas. De día, claro, pero de noche no me puedo imaginar. Qué tranquilidad, qué paz. Y entré a la iglesia, claro que sí, porque hay que ver y conocer. Y no pude grabar abajo porque yo pensaba que no se podía grabar y el padre me dijo que sí, que se puede grabar. Y me dio permiso de subir aquí arriba, porque siempre las iglesias están como una limitación y todo, pero el padre es muy simpático y me dijo que sí que puedo subir. Tiene 3 plantas y yo estoy en la primera o segunda. Sí, en la primera. Y se ve muy lindo desde aquí, una linda vista y verdad que la iglesia es bella. O por favor, ¿es descuento o qué? Ay, despiértame, despiértame. Pero qué belleza. Parece la casita, no sé, dibujada con un paisaje. Es muy bella. Parece la casa de la bruja moderna con belleza. Pero qué hermoso. Caóticamente bello. Y el río está lleno de pececitos. Y yo estoy aquí en un puente. Un pequeño puente. Y aquí como un río pequeño, no con mucha agua. Y al final la casita. Tú la ves. Es una cosa. Tú la ves, pero tú la ves. ¡Qué belleza de lugar! Mira, qué preciosidad, qué hermoso paisaje que te llena de paz, de tranquilidad. Se te prende todos los bombillos, las aspiraciones, todo, todo. Ven aquí a este lugar. Tú verás que va a fluir de una manera. Y ya aquí entramos al centro como de la ciudad o del pueblo. Y está lleno de personas caminando. No muchas personas, que es lo que me gusta, pero sí está transitando personas, mirando, porque aquí quedan muchas. Es como un pasaje para relajarte, caminar y ver lo tradicional del pueblo. Ya aquí son como pequeñas tiendas que venden queso, que venden el pimiento, que acuérdate que esta ciudad es conocida por el pimiento rojo seco. Se llama o le llaman espalet de pimiento en español, porque en francés más o menos así. Ah, mira, aquí te muestro. No, sí, esos son pimientos que ya están colgados, secos. Entonces lo ponen ya como exhibición aquí, como una pequeña decoración de lo que define el pueblo. Porque aquí se crea el pimiento rojo, puetecito para venderlo, el pimiento para vender queso, para vender vino y chocolate. Mira, mira. Todas aquí las casas tienen esto colgante, el pimiento.
perdón, pimiento rojo. Y claro que sí, que me llevé mi pimiento. Lo compré. Sí, este es un pueblo que está muy cerca de Viajís y está muy pocos minutos y es fácil de llegar. No te pierdas el próximo video que estaré subiendo de otro pueblo que voy a visitar. Gracias por llegar hasta aquí.